Hola a todas, mi nombre es Alexis Cerda, soy médico cirujano y trabajo en el área de medicina estética. Comenzaremos el primer módulo con unas clases de anatomía y fisiología de la piel. Esta primera clase es sobre la piel y el envejecimiento. A manera introductoria, tenemos que entender que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene una superficie aproximada de 1,75 metros cuadrados y además del tejido propio de la piel, va a contener algunos anexos, como son los folículos, las uñas, glándulas y estructuras sensoriales. Y histológicamente se va a dividir en tres capas principales, que son la epidermis, que es la que sirve como la barrera para impedir la pérdida de líquido y electrolitos, y además para proteger frente a agresiones externas como agentes químicos y microbios. La segunda capa en profundidad es la dermis, que es la que aporta un soporte estructural y nutricional, y en esta dermis, en donde se encuentran los anexos cutáneos, como son los folículos pilosos y las glándulas, las sebáceas, ecrinas y apocrinas. Y en un nivel más profundo tenemos la grasa subcutánea. En esta primera capa, que es la epidermis, los queratinocitos son la población más abundante. El grosor medio de la piel es de 50 micrones, y en condiciones habituales los queratinocitos requieren aproximadamente un total de 4 semanas para alcanzar el estrato córneo, pero tienen la capacidad para aumentar la tasa de proliferación y maduración celular ante estímulos como lesiones, inflamación o enfermedades. Las cuatro células principales son claramente los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Los melanocitos, por otro lado, son estos que elaboran la melanina, que es el pigmento que absorbe la luz y protege frente a la radiación ultravioleta. Los melanosomas, que son estos puntitos, están cargados de melanina y son producidos por los melanocitos y transferidos a los queratinocitos vecinos. Por otro lado, las células de Langerhans tienen la capacidad para metabolizar materiales antigénicos complejos para luego ser llevados a los ganglios linfáticos para regulación de la inmunidad. Y claramente la función más evidente que tiene toda la epidermis está dada por el estrato córneo, la capa más superficial de la epidermis, que contiene los queratinocitos escamosos que sirven como una barrera fisiológica a la penetración química e invasión de microbios, además de evitar la pérdida de líquidos y de solutos internos. En segundo lugar, tenemos a la dermis, que es la que proporciona un apoyo estructural y nutricional, y se compone de una mezcla de un gel de glucosaminoglicanos mantenido por una matriz fibrosa que contiene colágeno y elastina principalmente. En esta capa tenemos tres células principales, que son los fibroblastos, los macrófagos y las células dendríticas. Los fibroblastos son las células que forman la estructura de sostén al sintetizar el colágeno principalmente, además de los glucosaminoglicanos y algunas glucoproteínas. Durante la cicatrización de alguna herida, son los fibroblastos los que migran al sitio de la lesión, donde proliferan para restituir el colágeno y toda la matriz extracelular. Esta dermis se divide en dos capas principales. Tenemos la dermis papilar, que es la más superficial, la más cercana a la epidermis, y consiste en un tejido conectivo lapso que está ubicado justo debajo de la epidermis, formando papilas y crestas dérmicas. Y en este lugar las fibras colágenas no son tan gruesas y contienen predominantemente moléculas de colágeno tipo 1 y tipo 3. Contienen los vasos sanguíneos que van a irrigar a la epidermis, y en la dermis reticular, que es la más profunda, se caracteriza por haces más gruesos de fibras de colágeno, en su mayoría van a ser de tipo 1, y fibras elásticas que van a ser menos delicadas. Las fibras en este caso están orientadas para formar las líneas de tensión de la piel que se conocen como líneas de Langer. Y profundo a la dermis reticular hay una
capa de tejido adiposo, el llamado panículo adiposo, que tiene un espesor variable dependiendo de la zona anatómica. En esta capa cumple una función importante de almacenamiento de energía principalmente y además como aislante térmico. Esta capa y su tejido conectivo asociado constituye lo que se conoce como la hipodermis o fascia subcutánea. Bueno, y con respecto al envejecimiento, claramente es uno de los principales motivos de consulta en la medicina estética. El envejecimiento es un proceso de deterioro, progresivo, intrínseco, natural y universal. Y existen componentes ambientales que aceleran y modifican su evolución. Es un proceso dinámico y complejo en el que están involucrados múltiples factores, tanto genéticos, hormonales como ambientales. Y por un lado tenemos el envejecimiento intrínseco, que es el que está determinado solamente por el paso del tiempo, es decir, el cronoenvejecimiento, y un proceso natural y cronológico, claramente. Y el envejecimiento extrínseco, que se debe a la interacción de varios factores ambientales que pueden ser modificables, como son el tabaquismo, las radiaciones ionizantes, la contaminación, la radiación ultravioleta, que entre todos estos tienen el papel preponderante en la inducción del fotoenvejecimiento. Ahora, a nivel de la epidermis, el cambio más notorio es el aplanamiento de la unión dermoepidérmica y por tanto borramiento de las papilas dérmicas, así como de la red de crestas. Como consecuencia, se ve una disminución de la superficie de contacto entre la epidermis y la dermis. Además, con esto hay una menor transferencia de nutrientes de la dermis hacia la epidermis y por tanto un menoscabo de la comunicación dermoepidérmica. El envejecimiento cutáneo se caracteriza principalmente por una disminución del grosor de la epidermis y de la dermis, así como de las fibras de colágeno y de elastina y de las estructuras de la matriz extracelular, principalmente de la dermis. A su vez se modifican y hay una disminución de todos los elementos vasculares, también principalmente de la dermis, y disminución también de los anexos de la piel, como son el pelo, la glándula sudorípara y las sebáceas. A su vez hay una modificación de la pigmentación de la piel, y no es que haya una disminución, sino que en el fondo hay una asimetría en la pigmentación, habiendo zonas donde se concentra mucha más melanina, que es lo que se conoce como la queratosis actínica. En la dermis, la pérdida del grosor puede llegar hasta un 20% en personas de edad avanzada. Y otro dato importante es que la piel senil es casi acelular, en el fondo con pocas células, y los vasos sanguíneos están muy disminuidos. Esto lleva a que hay una menor respuesta inflamatoria, lo que se ve claramente cuando hay sesiones de mesoterapia o de plasma rico en plaquetas, en que en la primera sesión hay muy poco eritema después del procedimiento, pero ya con la segunda, tercera sesión se logra una mejor respuesta inflamatoria en la piel. A modo de resumen, en el envejecimiento intrínseco tenemos que es claramente cronológico, por lo tanto está asociado con el avance de la edad, es continuo y es irreversible y no va a tener relación con los factores ambientales modificables. Clínicamente lo que vemos es que la piel se ve más delgada, más seca, aparecen algunas arrugas finas y atrofia cutánea, pero esto no va a generar cambio en la pigmentación de la piel. Por otro lado, el envejecimiento extrínseco es el que va a estar asociado a algunos factores externos ambientales, los que comentamos, principalmente radiación ultravioleta y el tabaco, pero además se suma la contaminación y la ingesta calórica. Em, a su vez, el fundamento fisiológico de esto está dado por la producción de las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, y claramente el principal factor exógeno para el fotoenvejecimiento es la exposición crónica a la radiación ultravioleta. En segundo lugar tenemos el tabaquismo, que está asociado principalmente con las arrugas prematuras. Y en últimos lugares tenemos lo que es la contaminación atmosférica y la restricción calórica. La restricción calórica tiene un efecto inverso. En el fondo, a una célula, cuando tú la sometes a un proceso de inanición, esta genera un menor envejecimiento celular.
por lo tanto, un menor daño oxidativo para el DNA mitocondrial. Bueno, y en la siguiente clase vamos a conversar brevemente sobre las lesiones elementales y el proceso de cicatrización.